Había quedado pendiente para demostrar de que el momento o torque de una fuerza es igual a un producto vectorial. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es justamente demostrar por qué el momento o torque viene a ser un producto vectorial del vector posición que multiplica vectorialmente al vector fuerza. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, entonces lo que voy a hacer es un esquema. Observe, dibujamos un objeto. El objetivo es de que al aplicar una fuerza, este objeto tienda a girar debido a la aplicación de la fuerza. Es decir, esta de acá va a ser un objeto y sobre este objeto generaremos un eje tridimensional solo para poder guiarnos, un eje vertical y dos ejes en el plano. A este eje de acá le vamos a llamar el eje X, al eje de acá le llamaremos el eje y al eje vertical el eje Z. El punto donde coinciden los tres ejes va a ser el origen. En cualquier lugar de esta figura vamos a ubicar un punto, es decir, de esta manera. Imaginamos que es este punto de acá, y sobre ese punto lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza. Esa fuerza aplicada lo voy a comenzar a graficar de la siguiente manera, que esté en esta dirección, y le llamaremos la fuerza F. Ahora observe, con respecto al origen hay una cierta longitud que nosotros lo vamos a llamar como el vector posición, es decir, a esta distancia de acá. Justamente es la distancia desde el origen hasta donde estamos aplicando la fuerza, y a ese vector posición normalmente se le reconoce como un vector posición R. Muy bien, en estas condiciones esta fuerza trata de que el objeto gire en este sentido, pero para que el torque sea efectiva, lo que debe de suceder es lo siguiente, que la fuerza y la distancia deben de tener la distancia mínima, es decir, deben de ser perpendiculares. En estas condiciones, el torque no es muy efectiva. Entonces, ¿qué se hace para ese caso? Lo que hacemos es simplemente proyectar a este vector fuerza, hasta lograr que la distancia sea perpendicular a esta fuerza. Es decir, en la dirección de la fuerza generamos una proyección de esta manera. Esta vendría a ser la proyección de la fuerza en esa dirección. Ahora lo que voy a hacer lo mismo, también proyectar al vector posición, de esta manera. El objetivo de la proyección es básicamente para analizar el siguiente caso. Cuando yo trazo una distancia desde el origen, esto necesariamente debe ser perpendicular, es decir, trazamos una longitud de esta manera y esta distancia debe formar 90 grados con la proyección, como podrán ver en este caso. Ahora, la nueva distancia vendría a ser esta distancia de acá. Nosotros la vamos a llamar la distancia D, que justamente es desde el origen hasta donde hemos proyectado. Otro detalle importante es que la fuerza y el vector posición están formando un cierto ángulo, que viene a ser este ángulo de acá. La vamos a llamar el ángulo alfa. Por la propiedad de los ángulos interno y externo, este ángulo de acá viene a ser prácticamente este ángulo de acá, es decir, alfa. Fíjese ahora acá. Si nosotros aplicamos la propiedad del SOHCAHTOA, vamos a escribirlo acá, SOHCAHTOA. Estos espacios en blanco lo que voy a hacer es completar con la letra H, luego les indicaré por qué. Entonces observe, la función seno, coseno y tangente. Nosotros queremos saber la distancia D. En esta ocasión vamos a utilizar la primera función trigonométrica, es decir, seno del ángulo alfa. Esto viene a ser igual, de acuerdo a la memotecnia del SOHCAHTOA, dice que viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo alfa viene a ser la distancia D, es el que se le opone, y la hipotenusa viene a ser esta longitud de acá. Fíjese dentro de este triángulo rectángulo. Entonces diremos que viene a ser igual a la distancia D entre la hipotenusa, que viene a ser R. Si ustedes observarán, no hemos utilizado como vector, ya que para este caso se utiliza el módulo. Entonces, a partir de acá, despejamos la distancia D, que es lo que queremos saber. La distancia D vendrá a ser igual a R, este término pasa a multiplicar por seno del ángulo alfa. Ahora, si yo multiplico R por F, por definición, eso me da el torque. Nosotros lo que vamos es aplicar en este punto de acá
la definición del momento o torque. Entonces simplemente decimos, el torque o momento viene a ser igual, en este caso todavía lo consideramos escalar, a la fuerza por la distancia. Siempre cuando uno analiza el momento o torque, lo que tiene que hacer es lo siguiente. La distancia que vamos a tener que utilizar viene a ser la distancia mínima. En este caso, la que es perpendicular a la fuerza aplicada. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de formar necesariamente 90 grados con la dirección de la fuerza, en este caso la proyección. Entonces decimos la fuerza multiplicado por la distancia. Como ven, escalarmente esta expresión es posible. Pero hay un detalle muy importante. Entonces decimos acá, el momento o torque, que normalmente le vamos a asignar con esta nomenclatura, va a ser igual a la fuerza aplicada, que viene a ser F, multiplicado por la distancia. Pero la distancia la tenemos acá, que viene a ser R por seno del ángulo alfa. Ahora, a toda esta expresión lo que voy a hacer es ordenarlo de esta manera. Diremos entonces, el torque o momento de una fuerza va a ser igual a R por F por seno del ángulo alfa. Por el momento a esta expresión la vamos a llamar expresión número 1, pero quisiera recordarles la propiedad del producto vectorial. Usted puede buscar el video relacionado con el producto vectorial y lo que va a encontrar es esta propiedad, donde si nosotros tenemos el producto vectorial del vector A con el vector B, esto viene a ser igual módulo del vector A, es decir, el escalar, por el módulo del vector B multiplicado por el seno del ángulo alfa. Pero como esta de acá es un vector, se le acompaña por un vector unitario u. Para que sea similar a esta expresión, entonces lo que debemos hacer es simplemente quitarle el vector unitario. Lo que hacemos es sacar su módulo, es decir, módulo del vector A multiplicado vectorialmente con el vector B. Y esto va a ser igual, ya que estos términos son escalares y a la vez positivos, entonces lo que vamos a dejarlo simplemente es como escalar, es decir, A por B por seno del ángulo alfa. En estas condiciones prácticamente ya se parece a esta expresión. Entonces a este término de acá yo lo puedo expresar de la siguiente manera. El módulo del momento o torque es igual a R, que es el vector posición, por la fuerza por seno del ángulo alfa. Esta expresión de acá es prácticamente igual que este término. La diferencia es que al momento de sacar el módulo lo hemos colocado como vector. Pero nosotros necesitamos que quede como esta expresión de acá. Eso quiere decir que esta expresión de acá se puede escribir de esta manera. Igual al módulo del vector R, ya le asignamos como vector por F. Si a ambos términos le quitamos el módulo, entonces el vector momento o torque simplemente debe de quedar expresado de la siguiente manera. Torque o momento en el punto O, algunos autores lo expresan de esta manera, ya que este es el punto de origen o el punto de giro, va a ser igual al vector R por F. Esta ecuación de acá es el que define al momento o torque de forma vectorial. Cuando nosotros utilizamos esta expresión, no es necesario tomar en cuenta el ángulo, ya que solamente depende de las componentes del vector posición y de las componentes de la fuerza. Sin embargo, a partir de esta ecuación nosotros podemos sacar la dirección del momento o torque. Observe, primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trasladar esta fuerza vectorialmente, ya que sí es posible hacerlo. Y fíjese, lo que voy a hacer es trasladarlo a este punto, que viene a ser el punto en común, de esta manera. Y esto vendría a ser ahora el nuevo vector de la fuerza F. Fíjese entonces, tenemos el vector posición, que es este de amarillo, y tenemos al vector fuerza. Si yo multiplico vectorialmente en este sentido, tendría que ser R por F, justamente la que tenemos acá. Es decir, si multiplicamos R por F, nos sale otro vector en esta dirección. Y este vector a su vez debe ser perpendicular al vector F y perpendicular al vector R. ¿Eso qué quiere decir? Este vector de acá viene a ser el resultado del producto vectorial del vector R con el vector F. Y este vector a su vez viene a ser el momento o torque que está en este punto. Es decir, esta expresión es igual al momento
o torque aplicado en el punto O. Ahora, ¿eso qué significa? Simplemente significa de que este objeto tiende a girar en este sentido, producto de esta fuerza aplicada en este punto. Y el vector torque apunta hacia arriba. Justamente esa expresión es la que queríamos demostrar.